Jorge. Bueno, ahora podríamos entonces, antes de pasar a un tema musical como estaba previsto, vamos a estar hablando entonces con el doctor Jorge Portero. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Bien, bueno, Jorge, hoy te hemos invitado porque vos has hecho un escrito en el cual señalás que no hay que permitir que la oposición a este gobierno esté hegemonizada por el neoliberalismo, o algo por el estilo. ¿Por qué no nos explicás el contenido de esa nota? Sí, bueno, mira, yo ahí la saco y hay un subtítulo que dice a propósito del caso Vicentín. Pero la idea es una idea que me está rondando hace mucho en el pensamiento y que tiene que ver con una actitud actitud con C, ¿no? Sí. Que yo creo que es una de las causas por las cuales el pensamiento de centro-izquierda en la Argentina no prospera. No prospera ni en cuanto a su perfil electoral con su representación parlamentaria, ni en cuanto a su posibilidad de incidir en el poder político. Uh-huh. Y bueno, yo creo que tiene toda una historia en la cual, desgraciadamente, el sector del pensamiento que podríamos intentar, con todas las imperfecciones del caso, agrupar como progresista o como socialdemócrata o como socialista en un sentido genérico, Uh-huh. ¿por qué ha fracasado? Yo creo que ha quedado generalmente dividido, fragmentado y ha quedado con una parcialidad que se acopla a proyectos populares o populistas o filoperonistas, y otro grupo que se recuesta en la crítica a estos gobiernos y que se acopla al pensamiento hegemonizado por el liberalismo en esas críticas. Uh-huh. Y creo que es porque falta una vocación de protagonismo. Es decir, la dirigencia, desde el caso de Alfonsín, cuando vos recordás que cuando firma el Pacto de Olivos, Sí, 94. en 94, él dice, bueno, como Menem igual va a violar si yo no le doy los votos, va a buscar una forma de conseguir a través de la mayoría de los presentes o como sea, de conseguir la posibilidad de la reforma y la reelección, yo prefiero, para que no viole los procedimientos y las normas constitucionales, darle esa posibilidad a cambio de una serie de reformas que van a servir para consolidar la república, atenuar el hiperpresidencialismo, etcétera, etcétera. Sí, me Ese acuerdo. argumento yo, por ejemplo, en mi casa tuve la discusión con mi viejo, que Ajá. siendo un él era presidente de la Cámara de Diputados en la provincia cuando Alfonsín era el presidente del bloque de la UCR del pueblo en ese momento, ¿no? Sí. Él era mi padre era de la UCRI y después fue PI. Y él tenía un respeto por Alfonsín, pero era muy crítico. Sin embargo, yo me acuerdo que en el 94 me dice, y bueno, Jorge, si Alfonsín no hacía esto, Menem iba a violar la Constitución. Una ¿Qué idea argumento? así, claro, y que yo la comprendo en esa generación, porque era una generación que había visto cada 2, 3 años o menos golpes de Estado. O sea, ellos, la institucionalidad era un valor que había que defender a cualquier costo, inclusive hasta propiciando la mentira de volver o de ayudar a que sea legal un acto que de todas maneras se iba a cometer ilegalmente. Uh-huh. Bueno, esto que es una anécdota,
yo veo que está permanentemente en el pensamiento de muchos de los dirigentes de la centroizquierda, quizás por impotencia, pero donde te dicen, no, yo no voy a criticar los cuadernos de Cristina o Tesur, porque si no le hago el juego a la oligarquía, al neoliberalismo, a los conservadores, a los dueños de la Argentina. Uh-huh. Y del otro lado al revés, yo no voy a avalar, o mejor dicho, voy a criticar las cosas de este gobierno, por ejemplo, aún sabiendo que en esas críticas me vuelvo un troglodita neoliberal, donde voy a decir que la propiedad privada, que la libertad de comercio, y digamos, vos escuchás, por ejemplo, a un supuestamente constitucionalista progresista como Sapsay poner el grito en el cielo, digamos, argumentando cuestiones que las podría argumentar el mismísimo Alzogaray. Claro. Es decir, vos ves que su deseo de evitar el avance del Estado o de alguna de las prácticas de estos gobiernos termina en una actitud de defensa de la sacralidad de la propiedad privada, de poner a la división de poderes y a la institucionalidad como una cuestión, como un fin en sí mismo, no como un medio. Cuando vos sabés que en todo el mundo ya se habla de que la división de poderes más importante no es la de los tres poderes clásicos. Uh-huh. O sea, vos cuando avanzás desde fines o desde el último cuarto del siglo XX, ya los autores decían, el poder no está dividido en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y eso, por ejemplo, lo refleja algunas expresiones de Cristina o de otros que dicen, no, los verdaderos poderes están en otros lados y en todo caso ese poder puede servir para atenuar el hiperpresidencialismo, pero también a veces sirve para desarticular el poder del Estado frente a los otros poderes sociales. Entonces vos tenés un Brasil donde durante años el Parlamento sirvió de sede de los grupos más reaccionarios y con intereses económicos más retardatarios, casi esclavistas, para impedir que el Ejecutivo o que el gobierno hiciera reforma. Entonces, esa visión así inmaculada de hablar de los tres poderes, que después siempre termina igual, termina diciendo, al final el Parlamento fue la escribanía del gobierno. Sí. Del Poder Ejecutivo. No, sí, ya sabemos que la independencia del Poder Judicial no existe. Entonces, ¿para qué te pasaste reclamando a nivel teórico y santificando esa división de poderes y después sabés que eso no te satisface porque no cumple con los requisitos que previamente vos creías que iba a cumplir? Entonces, es muy interesante lo que decís, al mismo tiempo que yo supongo que nuestros oyentes necesitarían que esquematices un poquito todo esto que estás diciendo para poder... Bueno, te voy a dar un ejemplo práctico para no tampoco ser tan extenso. Cuando hablamos de división de poderes y de poder judicial y todos estos aspectos que hoy hegemoniza la crítica a este gobierno, no perdamos de vista los objetivos, o sea, nosotros queremos el respeto de las instituciones, pero no creamos que solamente se trata de eso. Y yo creo que la centroizquierda muchas veces se queda en las formas y olvida que para que la sociedad crea en ella, tiene que generar sus propios proyectos. Uh-huh. Yo veo muchas veces la actitud, y esto acá creo que me van a entender, esta de, no critiquemos esto porque le hacemos el juego a tal. No digamos que Vicentín, digamos, por ejemplo, yo lo escuché a Lozano, Claudio Lozano. A Claudio Lozano, y me pareció brillante la forma en que él describe algunas de las acciones de Vicentín. Uh-huh. Yo puedo cuestionar si él debió quedarse tratando de formar la centroizquierda o en definitiva trató de acceder al gobierno y desde allí impulsar ese pensamiento. Eso es otro tema, pero me parece muy útil lo que él hace cuando trata de esclarecer
las cosas en otros términos y no con un discurso decimonónico que muchas veces es lo que queda más cómodo a muchos sectores de la centroizquierda, digamos, de ponerse, de horrorizarse por el quiebre de instituciones y olvidar el proyecto, o a diferencia de algunos que están a favor del gobierno, en enamorarse de algunos proyectos y objetar toda referencia a la institucionalidad. O sea, la institucionalidad es un medio a sostener y defender, pero también tenemos que tener un fin propio. Entonces, muchas veces la centroizquierda, por su propia debilidad, se transformó en un justificador de acciones por temor a que lo que venga del otro lado sea peor. Acciones claro. No propias, sino por ejemplo, del kirchnerismo o al revés, de gobiernos liberales. Y bueno, un poco con el caso de Vicentín se da eso, se da que vos escuchás de un lado los que se horrorizan y se rasgan las vestiduras y se olvidan que el comercio internacional de granos está, que siempre ha sido algo poco transparente, se olvidan de esto que dice Lozano, que la empresa Vicentín, no solamente por el tema de los créditos otorgados 2 días antes de las elecciones o por haberse endeudado en dólares cuando todo aconsejaba que no se hiciera y porque confiaba en el gobierno anterior, sino que además dice que realiza maniobras fraudulentas donde una empresa de ellos, de Paraguay, dice que exporta no sé qué cantidad de granos y los hace pasar para no pagar retenciones. Sí, claro. Actos ilícitos. O que termina la empresa en Uruguay termina siendo la comercializadora de gran parte de eso porque tampoco paga retenciones y pueden dejar las divisas afuera. O sea, hay una serie de cosas que me parece que nos deben llevar a un replanteo de la necesidad de ser auténticos, de que nuestras expresiones tienen que ser lo que pensamos sin tener el miedo a que nuestro pensamiento le haga el juego al otro. Me parece perfecto. De esta forma estamos callando, que terminamos ocultando los delitos de Cristina o del grupo kirchnerista, donde Néstor fue su principal gestor, y terminamos también siendo blandos con ellos o con los otros, y impugnando todas las medidas de gobierno solamente pensando en esos estereotipos. Bueno, sí, se robaron todo, pero eso quiere decir que su política antiliberal siempre estuvo fracasada. Entonces no la analicemos. Si pensamos que ellos son unos chorros, ya directamente critiquemos todo lo que hacen. Ahora, si nos vestimos, nos ponemos el ropaje de críticos constitucionalistas de las expropiaciones, analicémoslo sin tener en cuenta el sujeto que la realiza. Claro. No sé si soy claro. Sí, o sea, sí. Me parece que, y eso hace que terminemos no teniendo posiciones propias. Por eso es que además de todos los factores mundiales, objetivos, que hicieron que el proyecto socialdemócrata se aflojara en muchos lados, en la Argentina, que también podemos encontrar causas objetivas, uno te dirá que bueno, que acá existe el peronismo, otro te dirá que acá pasa tal y cual otra cosa, pero lo cierto es que la actitud frente a eso fue una actitud de pusilánime, de estar siempre mirando cuál va a ser el efecto de nuestra posición y modificando esa posición teniendo en cuenta efectos que después tampoco lo tienen, porque la incidencia del pensamiento de un dirigente de centro izquierda en Argentina es mínimo. Así es. Estamos creyendo que el otro día me decía un dirigente muy importante y muy patriótico, porque ha siempre trabajado, mira, descubrimos que en los 10.000 pesos que paga el gobierno, los bancos se quedaban descontaban la plata de mantenimiento de cuenta, que hicimos una acción para que esto no pudiera ocurrir. Y me decía, pero no lo queremos publicitar porque como el gobierno mandó más tarde la circular, esto parecería que sería una complicidad y le haríamos el juego a los sectores realmente que quieren impugnar a este gobierno. Bueno, esa actitud
que fue patriótica y fue dedicada en cuanto a descubrir el ilícito o esa maniobra que beneficiaba a los bancos, pero que se temía que se viera como una complicidad del gobierno. Si eso no se denuncia, termina, que tampoco se hace porque vos me dirías, bueno, se hace por miedo, bueno, entiendo, es humano. No, se hace porque se cree que de esa forma se puede perjudicar a uno, y entonces esa idea de mirar todo el partido en vez de mirar lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que jugar la pelota, uno es el número 4 y tiene que jugar la pelota, no puede estar mirando todo el partido como si estuviera arriba de la tribuna o como si fuera el director técnico. Y yo creo que a la centroizquierda le ha pasado eso. Es decir, era Chacho, por ejemplo. Le ha faltado autenticidad, le ha faltado identidad y ganas de protagonismo, podríamos decir así. Sí, o miedo miedo al que dirán, yo diría. Miedo al que dirán. Miedo al que dirán y a incidir, o miedo que en algunos casos, como ya te expliqué el caso de Alfonsín, bueno, estaba justificado por toda una biografía, ¿no? Claro. Donde evidentemente, si vos hacías tal cosa, por ahí favorecías un golpe y después terminabas con todo, ¿no? Así es. Bueno, Jorge, el tiempo se nos ha ido. La lata, pero tampoco me parece lógico meterme en el tema Vicentín con profundidad, porque vos vas a tener ahora, según escuché, a Bonfat y a otros dirigentes que tienen mucho más conocimiento del tema y pueden aportar mucho más que yo, ¿no? Bueno, no quita que en próximas oportunidades también podamos abordarlo. Te mando un fuerte abrazo, Jorge. Bueno, un abrazo. Muchas gracias por haber participado. El doctor Jorge Portero, de Lomas de Zamora.